Hace un ratito nomás repasábamos los dichos de Elisa Carrió, cuestionando la decencia de ciertos miembros de Juntos por el Cambio. Contábamos que esto detonó de alguna manera una interna en este espacio político opositor que por momentos y por cómo escaló parecía eclipsar la delicada situación social y económica que atraviesa el país. Y la pregunta que nos hacíamos es si este agravamiento de la interna en Juntos tiene repercusiones locales aquí en Bahía Blanca, y justamente para charlar de esto estamos ahora en comunicación con el presidente bonaerense de la coalición cívica del partido de Elisa Carrió. Me refiero al senador Andrés de Leo, a quien tenemos el gusto de saludar. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Un gusto conversar con vos nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto. Bueno, el gusto es nuestro, muy bien todo por acá, y queríamos aprovechar esta oportunidad justamente para charlar de estos temas. Y en primer lugar, yo te quería preguntar a vos, como un dirigente cercano a Elisa Carrió, ¿cómo leíste o cómo interpretaste todo esto que dijo Elisa Carrió la semana pasada, sabiendo que muchas veces, y creo que vos mismo lo has señalado en otras charlas que hemos tenido, muchas veces hay tergiversaciones en la política, se exagera lo que se dice, lo que no se dice, lo que se hace, lo que no se hace. Entonces la pregunta es, ¿cómo lees vos todos estos dichos que dispararon toda esta interna que estamos viendo especialmente a través de los medios en los últimos días? Me parece que a Lilita hay que tomarla como siempre con perspectiva. Ajá. Y pensando que creo que este no va a ser, no es el primero seguro golpe sobre la mesa que ella da siempre para generar repercusiones importantes, y sí, creo que tampoco va a ser el último. De todas maneras, cuando uno ve en perspectiva, Lilita ha tenido ya posiciones similares en otros momentos, remontándome a lo último, que es cuando nosotros éramos parte del gobierno, marcando algunas diferencias sustanciales con algunos lineamientos que tenía en aquel momento un sector de Juntos por el Cambio, fundamentalmente aquellos que buscaban acordar con sectores del peronismo, con gobernadores, con intendentes del peronismo, que terminaron siendo un fracaso desde todo punto de vista, porque primero que eso no terminó ocurriendo, y en segundo lugar que nosotros tenemos en claro que nosotros, Juntos por el Cambio hablo, sí, tenemos que ser una propuesta absolutamente diferenciada de una matriz de gobierno que ha gobernado la Argentina desde el 2003 en adelante. Y esto me parece que es muy importante a la hora de no desperfilar el cambio que le prometimos a los argentinos en el 2015. En esta oportunidad me parece que, digamos, Lilita ha utilizado argumentos que ya usó en otro momento, y bueno, probablemente hayan sido amplificados sin subestimar la opinión y la consideración que ha tenido los medios de prensa por este tema, pero ni más ni menos ha sido esto. Sí. No tiene que ver esto con cuestiones de buscar quebrar Juntos por el Cambio, no tiene mucho menos esto un sentido especulatorio, digo, respecto de alguna ventaja desde el punto de vista electoral o de alguna negociación interna, sino que ha sido una decisión sentida, muy profunda de Lilita, y bueno, me parece que era el momento de hacerlo antes de que la fuerza política o algunos sectores de la fuerza política que representan a Juntos por el Cambio intentaran caminos que a nuestro juicio no es el que tenemos que llevar adelante. Bien, sí, coincido plenamente en la primera parte, Andrés, en relación, bueno, a los modos y las formas de Elisa Carrió y de estas declaraciones explosivas que coincido totalmente, no es la primera que hace y seguramente no sea la última, pero sí encuentro que quizá haya un elemento en esto último que viene sucediendo que tiene que ver con la denuncia de Arroyo Salgado y luego el comunicado que salió desde la coalición cívica, donde de alguna manera toman esta denuncia mediática que hizo la jueza de San Isidro contra el fiscal Claudio Escapolán y donde también aparece este elemento de una supuesta cobertura que habrían hecho funcionarios de Ritondo, que es uno de los que contra quienes apuntó directamente Elisa Carrió. Digo, acá estamos hablando de un delito complejísimo como es el narcotráfico.
Entonces, me parece que hay un elemento nuevo ahí. Digo, me parece que no apunta solamente en mi entender, ¿no? A cerrarle la puerta por ahí a un sector del peronismo desencantado del Frente de Todos, sino que hay, no sé si un ataque, pero sí una denuncia hacia un sector que es del PRO, no necesariamente del peronismo, más allá que el PRO tiene algún origen en el peronismo. Sí, pero en este caso, digamos, el cuestionamiento hacia la figura de Cristian Ritondo, Lilita lo hizo cuando Cristian Ritondo era ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal, y lo hizo público. Entonces, en ese sentido, me parece que no hay nada nuevo. Lo que ha ocurrido, me parece, es que hay más elementos, como el que aportó la jueza Arroyo Salgado, sí, y que se revelaron mucho en un programa de llegada nacional, sí, con el periodista Pagni. Sí. Lo que ha acreditado son los vínculos que Lilita Carrió venía advirtiendo hace más de 5 años. Claro, pero por eso digo, digamos, está por un lado la cuestión de cerrarle la puerta a una alianza con sectores desencantados del frente, sectores peronistas desencantados del Frente de Todos, y esto que yo no recuerdo esta referencia que haces vos de las críticas de Carrió Ritondo durante su gestión en el Ministerio de Seguridad bonaerense, pero digo, esto ya va contra un sector del PRO, ¿o no? No, porque va, digamos, Lilita lo ha hecho muy claro. Ajá. Y en este sentido no es una cuestión especulativa política contra un sector del PRO. Digamos, yo te reitero, cuando uno revisa los archivos va a encontrar que ella ya había advertido sobre estas cuestiones. A ver, haciendo un poco de memoria para refrescar. Ustedes recordarán que el primer jefe de policía que designa Ritondo fue muy cuestionado por Lilita y por nuestra fuerza política. Esto fue claro y tenía una vinculación con justamente una causa de narcotráfico. Y nosotros fuimos muy críticos, más allá de que respaldamos enormemente a María Eugenia Vidal, pero creíamos que en este punto había una diferencia marcada. Y si ustedes revisan declaraciones de Lilita y de la coalición cívica, hubo cuestionamientos muy severos en este sentido. Lo que ocurre es que en aquel momento estamos hablando que había liderazgos muy claros, tanto del entonces presidente Macri, el PRO, y de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Y hoy me parece que hay una situación de una interna muy fuerte, que es legítima, no estoy haciendo cuestionamientos, haciendo una descripción objetiva de la realidad, inclusive en el mismo PRO, con candidaturas encontradas, y me parece que esto se ha amplificado y en algún caso se ha tomado como que ha habido un ataque hacia un sector, pero no tiene nada que ver esto. Si los cuestionamientos que ha hecho Lilita no son nuevos, en todo caso, ahora hay nuevos elementos que permiten identificar con claridad por qué Lilita hacía estas advertencias y estas críticas. Y respecto de, por ejemplo, del mal manejo del Ministerio del Interior del Gobierno Nacional de Mauricio Macri, que estaba a cargo de Rogelio Frigerio, bueno, los resultados terminaron dando la razón. Durante la gestión de Mauricio Macri, el Ministerio del Interior se encargó de buscar puentes con gobernadores, intendentes del peronismo o del kirchnerismo, llámese como le gusta llamarse. Sí, claro. Y bueno, fue un fracaso absoluto. A mí me tocó acompañar a Lilita en alguna campaña del interior de la Argentina, donde íbamos con dirigentes de Juntos por el Cambio, tanto del PRO, del radicalismo, de la coalición cívica, absolutamente desencantados, en soledad, muy enojados con las estrategias que se habían seguido desde el Ministerio del Interior del Gobierno Nacional, que les generaban enorme cantidad de recursos y acompañamiento político a gobernadores, que después terminaron desdoblando las elecciones, ganaron las elecciones y después terminaron jugando en la fórmula del Frente de Todos. Esto fue absolutamente perjudicial y el mismo expresidente Macri lo ha reconocido públicamente, con lo cual muchas de las críticas que está haciendo Lilita o que hizo Lilita hace unos días no es ni más ni menos que la ratificación de un posicionamiento que tuvo Lilita y la coalición cívica hace un tiempo. Bien. Sí, en el caso de AISA también está estos dichos de la diputada de su partido, Mónica Frade, donde también habla de corrupción en lo que era AISA, que si bien
Rogelio Frigerio estaba en el Ministerio del Interior, entiendo que los funcionarios a cargo de AISA respondían políticamente a su sector, al de Frigerio me refiero. Sí, yo no estoy al tanto del trabajo de investigación que ha hecho la diputada Frade, pero bueno, uno acompaña los posicionamientos de los compañeros en este sentido, porque si hay algo que ha caracterizado la coalición cívica es que ha tenido dirigentes, fundamentalmente mujeres, hay que reconocerlo, es cierto, muy valientes, que han estado muy comprometidas en la lucha contra la corrupción. Bien, bien. Bueno, ¿y le parece que pasemos al plano local, que por ahí era lo que nos interesaba más preguntarle? Yo le quería justamente consultar si entiendo que usted dice que no, pero por las repercusiones que ha tenido estos dichos de Carrió en nuestra ciudad, ¿se han generado más rispideces, se ha generado más interna o se está jugando en otro plano acá, entonces no impacta? En principio yo tengo que decir que no ha impactado, yo no he tenido por lo menos ninguna señal, ni obviamente ninguna persona que haya hecho pública o que me lo haya dicho en privado, que esto genera alguna situación desde el punto de vista local. Sería un error muy grave, porque nosotros, además del acuerdo que tenemos a nivel nacional, creo que tenemos un compromiso con los ciudadanos bahienses, y me parece que sería una soncera que por una cuestión que vincula a otros niveles de decisión, nosotros asumamos posiciones que comprometan el acuerdo local y el gobierno local. Nosotros en ese sentido estamos compenetrados y comprometidos con un proyecto que le hemos presentado a los bahienses, lo armamos en el año 2015, fue electo y después fue ratificado en el 2019, lo cual no quiere decir que en el año 2023 no necesitemos generar un nuevo compromiso con matices distintos, con acuerdos distintos, pero esto que le prometimos y nos comprometimos con los bahienses, me parece que sería un error garrafal, un debilitamiento de la gestión, porque nosotros tenemos que pensar que todavía falta un tiempo muy importante de gestión, sí, que hoy las aguas se han tranquilizado un poco, pero todos somos conscientes que una situación de crisis desde el punto de vista económico y social está a la vuelta de la esquina, y sería una irresponsabilidad que por disputas a nivel nacional nosotros comprometamos los acuerdos territoriales. Y por otra parte pienso que todo esto que denuncia Elisa Carrió quizá no tenga basamento aquí en Bahía Blanca. Digo, no hay una intención del PRO de sumar aliados peronistas, kirchneristas o como los queramos denominar. Y por otro lado, le pregunto, pero entiendo que no hay ninguna sospecha de corrupción que ustedes quieran denunciar. Me refiero dentro de Juntos. No, por supuesto que no. Y la pregunta que me queda es si bien esa interna nacional no repercutió acá, si hay otro tipo de rispideces en Juntos y si desde la coalición cívica de Bahía Blanca hay algún malestar con alguna actitud de los compañeros de la fórmula, de la alianza, mejor dicho, Juntos por el Cambio, y especialmente del PRO, que son los que de alguna manera tienen la jefatura política por tener la intendencia. Nosotros en más de una oportunidad hemos mostrado nuestras disidencias, por decirlo de alguna manera, pero que tienen que ver con cuestiones muchas veces de fondo en algún proyecto o en alguna cuestión puntual, y a veces de forma. Ajá. Pero de todas maneras creo que durante casi 7 años que ya llevamos adelante en este acuerdo, podemos decir que hemos encontrado los caminos para que esas situaciones se diriman en los ámbitos que tienen que dirimirse, que es en el ámbito de discusión política. Y en este sentido me parece que ha sido importante. Después podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con algunas cuestiones vinculadas al funcionamiento de Juntos por el Cambio a nivel local, pero reitero, este ha sido un acuerdo que nosotros llevamos adelante en el 2015 y bueno, que fue ratificado por la gente. Entonces, en ese sentido, uno no puede quejarse hacia afuera, porque me parece que no sería, por lo menos políticamente correcto,
porque este acuerdo nosotros lo hicimos en el 2015 y en el 2019 lo ratificamos. Claro. Lo cual, reitero, seguramente que para lo que viene, después de 7 años de aprendizaje porque estar en frentes políticos requiere un proceso de aprendizaje muy importante, y creo que la Argentina está viviendo un cambio de cultura desde el punto de vista político, que es de aprendizaje, que es justamente de convivencia entre distintos actores políticos, distintas fuerzas políticas, y la conformación de frentes que por primera vez en frente del peronismo existe un frente político que está en condiciones de disputarle elecciones palmo a palmo, de disputarle el poder palmo a palmo, y además que ha equilibrado el poder en la Argentina. Y esto es un proceso también de aprendizaje que me parece que va a ser muy importante, no solo para lo que viene en el 2023, que si nos toca volver a ganar tanto en nación, en provincia, como en los municipios, me parece que vamos a estar con una experiencia aquilatada y con un proceso, reitero, que tiene que ser distinto, porque tiene que ser de una convivencia más horizontal, y en este sentido los liderazgos van a ser seguramente de otro perfil que el que hemos tenido hasta ahora. Y en ese sentido, y sabiendo que vos sos virtualmente precandidato a la Intendencia, digo virtualmente porque todavía no se substanciaron las precandidaturas, algo que va a pasar allá por junio del año que viene recién, pero estás anotado, digamos, y hablando de esto, ¿no?, de las diferencias en los liderazgos, ¿qué pensás que es lo que te distingue a vos tanto del actual intendente Héctor Gay como de la senadora Nidia Moirano y el diputado Lorenzo Natali, que serían virtualmente también tus rivales en la interna de Juntos por la intendencia local? Primero que digo, yo no los veo como rivales. Primero los veo como aliados y socios. Después veremos si somos rivales. Yo no comparto eso de que una persona que integra un frente político, que integramos todos, de por sí tenga que ser rivales. En todo caso, veremos quiénes están en condiciones de competir, qué le proponemos primero hacia dentro de la fuerza política y después hacia los bahienses, y si no nos ponemos de acuerdo, bueno, dirimimos en una paso como corresponde. Pero nada, yo creo que cada uno tiene su personalidad, tiene su propia trayectoria, tiene su propio trabajo y su propia mirada de cómo debe conducirse el proceso hacia adelante, pero más importante que conducirnos el proceso, creo que tenemos que ver qué queremos para Bahía Blanca. Me parece que esto es lo más importante. Lo más importante es si ponemos a Bahía Blanca en un lugar del cual nunca debió salir, que es una de las ciudades más importantes de la Argentina, ni hablar de la provincia de Buenos Aires, o si pretendemos que Bahía Blanca sea una ciudad más. Y Bahía Blanca es algo más que una ciudad de 300.000 habitantes. Es una ciudad que es el polo de desarrollo de una región importante, tan importante que puede ser más amplia que un país. Muchos países del mundo tienen menos potencial, menos territorio que esta región. Es una ciudad que puede encabezar la región en materia del desarrollo industrial, en materia de desarrollo agrícola agropecuario, que tiene el puerto de aguas profundas más importante de la Argentina, que tiene universidades de excelencia, que tiene el polo petroquímico más importante de la Argentina y uno de los más importantes de Latinoamérica. Sí. En fin, ni hablar cuando uno se extiende hacia la región, con un frente contero extraordinario, con un potencial productivo que es único, porque tenemos, a pocos kilómetros de acá, el desarrollo de la industria olivar más importante de la provincia de Buenos Aires. Si nos vamos hacia el sur, estamos hablando de un polo y un desarrollo de 140.000 hectáreas con un potencial extraordinario, que hoy no solo produce cebolla, es la producción de cebolla más importante de la Argentina, sino también que me parece que estamos en condiciones de avanzar en un hinterland de desarrollo extraordinario. Bueno, me parece que estas son las cosas que hay que discutir y no de nombres. Después los nombres son los que pueden encabezar ese proyecto,
pero primero tiene que estar el proyecto. Clarísimo, Andrés, muchas gracias por esta comunicación. Me quedaron una infinidad de preguntas en el tintero, pero estamos cerca del informativo, así que espero que podamos volver a charlar en las próximas semanas. Así seguimos analizando estos aspectos que quedaron sin desarrollar. Cómo no, con todo gusto, que les vaya muy bien. Muchísimas gracias, hasta luego. Era el senador Andrés de Leo, titular de la Coalición Cívica Bonaerense. Charlábamos sobre la interna en Juntos y las repercusiones o no aquí en Bahía Blanca.